Este texto habla justamente de lo que es su título, Blood Test, donde test es el examen o prueba, ¿sí?, de sangre, ¿sí? Blood Test, examen, o sea que este PDF va a tratar específicamente sobre cosas relacionadas al examen de sangre en sí, al análisis de sangre o examen de sangre. Pero, ¿y alguien más? Voy a pausar. Ahí está. Bueno, entonces, como dijimos, este PDF trata sobre el examen de sangre, siendo la palabra examen o prueba la palabra test acá en inglés. Entonces, ¿qué es un examen de sangre, un análisis de sangre, una prueba de sangre? Llámenlo como quieran, cada uno lo llamará como quiera. Es un análisis, ven cómo empiezan a usar acá en el texto sinónimos ya. Es un análisis, una prueba de sangre, un análisis que se escribe parecido, si la palabra es transparente, que sí que es muy parecida a la versión en español. Es un análisis de qué tipo? Laboratory, ¿sí? De laboratorio, obviamente. Eso ustedes ya lo saben. Es un análisis de laboratorio, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Una expresión performed, que quiere decir realizado, ejecutado, ¿sí? Es una expresión del verbo en realidad, el verbo base, el verbo en infinitivo es este que yo resalté ahí, perform, ¿sí? Que es realizar, ejecutar, ¿sí? Voy a cerrar un navegador que está bien. Entonces, una prueba de sangre, un examen de sangre, es un análisis de laboratorio, entonces, realizado sobre qué, obviamente, ustedes saben sobre qué se realiza el análisis de sangre, sobre una, eh, como dice acá, blood sample. Esta palabrita que yo resalté, sample, muestra, sobre una muestra. ¿Y de qué va a ser la muestra? Si el análisis de sangre, obviamente, la palabra lo dice acá, obviamente va a ser de sangre. Entonces, se realiza, es un análisis de laboratorio realizado sobre una muestra de sangre. Hay que ver cuántos, en una extracción común entre 5 y 10 mililitros generalmente, ¿sí? A veces menos para algunas cosas y a veces más, si es, por ejemplo, donación de sangre, se puede llegar a donar más, ¿sí? Estamos todos con mucho frío, yo estoy viendo que estamos con mucho frío. Sí. Así que bueno. Yo no me puse la bufanda, porque si no voy a parecer, no sé. Pero igual. Entonces, se hace sobre una muestra de sangre, lo demás no está en el texto, lo que hice yo de los 5 o 10 mililitros, pero generalmente en ese comentario que hice, acotando esto, de lo que generalmente se extrae, ¿no? Entre 5 y 10 mililitros, lo normal, lo normal. Hay algunos que se entusiasman y a mí me sacaron una vez dos cosas, dos frascos. Yo dije, ¿para qué tanto? Nada, no se preocupe, pero son análisis distintos, menos mal. Digo, yo me estaba por desmayar. Me mostraron los frasquitos, Dios mío. Bueno. Entonces, es un análisis realizado sobre muestra de sangre. Dice que usualmente, ¿qué pasa? Se extrae o es extraída esa muestra de sangre, extracted, entonces, quiere decir extraído o extraída, ¿sí? Deriva obviamente del verbo extract, que es el que yo seleccioné ahí, sin la ed del final. Una muestra de sangre que usualmente se extrae ¿de dónde? De una vena. Así es la palabra vena en inglés. Vein, vein, vena. Y tenemos una palabra netamente técnica, ¿sí?
como parte del cuerpo. Vein, vena. Usualmente se extrae esa muestra de sangre que dijimos de una vena. ¿De dónde? De esta otra parte del cuerpo. Arm, del brazo, obviamente. Se extrae de una vena del brazo. Arm, entonces en inglés, brazo. Using, usando, ¿sí? ¿Qué es lo que se usa para extraer esa muestra de sangre de la vena del brazo de una persona? ¿Sí? Esta cosa terrible que yo acabo de, ese instrumento de tortura, perdón que lo diga así, ¿no? Total, ya queda grabado. Este instrumento de tortura, entre comillas, en broma lo estoy hablando, obviamente. Hypodermic needle. ¿Sí? La primera palabra, hypodermic, muy parecida a la palabra en español, habla de qué tipo de aguja es, hipodérmica. Ya con el solo nombre de la palabra, bueno, hay cosas peores. Está la cosas peores como por ejemplo la que le ponen a las, esa aguja que ponen para la pueridural. No me sale la palabra de solo pensar en el tamaño de la aguja. No sé si alguno de ustedes tuvo que pasar por la situación esa, por el tema de la columna o por el embarazo, pero Sí, yo sí, 2 veces. bueno, ya viste lo que es entonces el tamaño solo de la aguja, no estoy hablando de la jeringa, solo de la aguja. Y la aguja es... Es más larga que No, esperar. yo no la vi, no. Es un instrumento de tortura, por eso digo yo que es un instrumento. A mí porque no me gusta, pero bueno. Entonces, aguja hipodérmica, o también, entonces tenemos la palabra para aguja, esta palabra que estoy señalando acá, la segunda de las dos, needle, que puede ser cualquier tipo de aguja. También puede ser la aguja que se usa para coser, ¿sí? No importa, pero en este caso, hypodermic, entonces nos está diciendo qué tipo de aguja. Aguja hipodérmica. ¿Por qué hipodérmica? Hipo quiero decir por debajo, y dérmica, obviamente, de la piel, obviamente. Lo explico así, son todos términos que vienen del griego antiguo, ¿viste? Pero bueno. O también se puede usar, ¿qué cosa? Se puede usar lo que ahí estamos viendo, a ver, esto, perdón, porque no quiero que me vaya, finger prick, finger prick. Le dirán, ¿qué es finger prick? Si no se puede sacar vía aguja hipodérmica, ¿de qué otra forma podemos extraer sangre? ¿Sí? Bueno, de esta parte del dedo, de un dedo, de la yema del dedo, también se puede obtener una muestra de sangre, quizás para otras cosas, no tanto quizás para un análisis de laboratorio de los comunes, ¿no? Pero se puede usar una, ¿cómo se dice? Un pinchacito en el dedo. Finger prick es punción digital. Vamos a dar la traducción formal, ¿no? Finger prick, entonces, esto que está acá, ¿sí? Finger prick quiere decir punción digital, ¿sí? Esto es una sola palabra que en realidad está unida, se puede separar, ¿sí? Para que ustedes vean, a ver si lo puedo, ahí está. La primera palabra es un sustantivo compuesto. La primera palabra, finger, habla del dedo, ¿sí? Finger. Y la segunda palabra es prick. Prick es el pinchacito. Es la forma más común de finger prick, de punción digital para extraer sangre, es los aparatos, ¿sí? Que usan las personas diabéticas con lancetas para sacarse una muestra de sangre y después ponerla en el reactivo. Esa es la forma más común de ver un fingerprint, una punción digital, ¿sí? Pero bueno, eso digamos como para darse una idea, digamos, de lo que es. Bien, seguimos. Habla de que a veces,
se agrupan, ahora vamos a ver cómo, dice multiple test, múltiples pruebas. A veces, obviamente, el médico no te manda a hacer una, te manda a hacer, vos ves que empieza a escribir, y escribir, y escribir, y escribir, ¿no? Y voy a decir, ¿por qué tantas? Claro, porque a veces hay lo que se llama paneles, que ahora vamos a ver qué es, paneles de análisis de sangre. Entonces, cada panel agrupa 8, 9, 10 tipos de pruebas distintas, ¿no? Bien. Entonces dicen, pruebas múltiples, que hay pruebas múltiples ¿para qué? Para componentes, ¿sí? Components específicos, ¿sí? Hay pruebas múltiples para componentes específicos de la sangre. Para, como habíamos visto, hay análisis para recuento de glóbulos rojos, análisis para recuento de glóbulos blancos, para recuento de plaquetas, para esto, para lo otro, para hematocrito, para lo que sea, ¿no? Bien. Entonces, acá habla de también de, por ejemplo, algunos de esos análisis, ¿no? Tenemos acá la expresión such as, tales como, ¿sí? ¿No? Hasta hablando con respecto a las pruebas esas, ¿no? Por ejemplo, análisis o prueba de glucosa, ¿sí? Glucose test, análisis o prueba de glucosa. Y también otro tipo de test que es el de colesterol, ¿sí? El de colesterol, ¿sí? Las palabras son muy parecidas en este caso, ¿sí? Generalmente pueden encontrarse en conjunto con otros tipos de análisis, ¿no? El análisis para colesterol, para ver si ustedes tienen colesterolemia, ¿sí? Que es algo bastante común, lamentablemente, cada vez más, ¿sí? O prueba de glucosa para saber qué onda, cómo anda uno del azúcar en sangre, ¿no? Bien. Uno, de acuerdo al nivel de colesterol, colesterolemia, hipercolesterolemia, es otra cosa un poquito más importante, vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos múltiples análisis para estos componentes específicos de la sangre? ¿Sí? Como el análisis de la prueba para glucosa, la prueba de colesterol. A veces dice que a menudo, often, a menudo, o sea que bastante seguido, ¿sí? ¿Qué pasa? Se agrupan, ¿sí? Están agrupados, grouped. Se agrupan en qué? En un, fíjense esta expresión. Ahí está. Se agrupan en un panel de prueba, se agrupan en un panel de prueba, test panel, ¿sí? En un panel de pruebas de análisis, panel de análisis también se le puede llamar, los agrupa en un panel de análisis denominado o llamado, ¿sí? Blood panel, ¿sí? Panel sanguíneo, ¿sí? O también tiene este nombre que es menos común en inglés, blood work, trabajo sanguíneo o de sangre. Bueno, generalmente nosotros en español en Argentina se lo conoce como panel, ¿sí? A este conjunto de análisis, ¿sí? Panel de análisis de sangre, ¿sí? Bien. ¿Para qué dice el texto que se usan, ¿sí? Dice que los
los análisis de sangre, a menudo, nuevamente, son usados, usados, ¿sí? ¿En dónde? En healthcare, en todo lo que es la salud, ¿sí? O el cuidado de la salud. Healthcare, cuidado de la salud. Entonces, dice que se usan en el cuidado de la salud, ¿para qué? Para determinar, mediante esos análisis, dice estados, states, ¿sí? ¿Qué tipo de estados? Fisiológicos, physiological, y también biochemical, ¿sí? Bioquímicos. Entonces, se usan para determinar, entonces, estos análisis de sangre, determinar estados fisiológicos y estados bioquímicos. Por ejemplo, para determinar, o sea, tales como, dice acá, such as, para determinar entonces qué cosa, por ejemplo, disease, enfermedades, ¿sí? También mineral content, o sea, contenido de minerales en sangre, ¿sí? También esto, effectiveness, la efectividad, para determinar efectividad, effectiveness. ¿Efectividad de qué? Fíjense, de las drogas, drug, acá tenemos la palabra droga en inglés, drug, de las drogas de qué tipo? Pharmaceutical, farmacéuticas, drogas farmacéuticas, drogas farmacológicas, ¿sí? Para ver qué tan efectiva ha sido una droga farmacológica, ¿sí? En nosotros, también se puede llegar a hacer un análisis de sangre. Y también para determinar, dice organ function, para determinar qué cosa, la función de un órgano, cómo está funcionando un órgano, ¿sí? El riñón, el pulmón, los pulmones, mejor dicho, los riñones, cómo está funcionando el intestino, ¿sí? Cómo está funcionando el corazón, etc. Bien. Y acá nos está empezando a hablar de los paneles, como dijimos, blood panels, de los paneles de sangre clínicos, fíjense que dice clinical, los paneles de sangre típicos, typical, los más comunes. ¿Cuáles son? Los más comunes son, para empezar, este que está acá, panel metabólico básico, basic, basic, es la palabra entonces en inglés para básico, metabolic, metabólico, ¿sí? Y bueno, la palabra panel también. Panel metabólico básico, ¿qué es un panel metabólico básico? También se lo conoce como perfil metabólico, ¿sí? Básico. El panel metabólico básico es una prueba, ¿sí? Con la cual se miden 8 sustancias diferentes en la sangre, ¿sí? Glucosa, calcio, sodio, potasio, dióxido de carbono, cloruros, nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? Y también creatinina. O sea que son 8 sustancias, ¿sí? Así que bueno, para eso se usa. Para evaluar, como les dije, el funcionamiento de diferentes partes del cuerpo, funcionamiento de los riñones, el equilibrio de electrolitos, nivel de azúcar en sangre, equilibrio ácidos base, metabolismo, etc. Bien, eso es lo que es un panel metabólico básico. Ahora sí. Entonces, luego tenemos otro
de los paneles de análisis de sangre más comunes, que es este de aquí. Complete Blood Count, que antes ya en otros PDF lo hemos visto, que es el famoso hemograma o hemograma completo, que también son varios análisis de sangre. ¿Sí? Hemograma. Bien. Algo acá. Ahí está. Vamos a arrastrar esto para arriba. Ahí está. Hemograma. Entonces, para saber cantidad de eritrocitos, hematocrito, hemoglobina, ¿sí? Recuento, fórmula leucocitaria, cantidad de plaquetas, que en algunos laboratorios no se incluye eso en el hemograma y hay que solicitarlo aparte, pero bueno. A veces se pide factor de coagulación, a veces se pide hemoglobina glicosilada, etc. Bien. Vamos a volver aquí. Bien. Esos son los dos más comunes, los dos paneles de sangre, paneles de análisis de sangre clínicos más comunes. El panel metabólico básico. ¿Por qué se dice básico? Porque hay otro que es completo, panel metabólico completo, que incluye muchos más. Y también el hemograma, ¿sí? Completo. ¿Para qué se usan también, según el texto, que es verdad aparte, los análisis de sangre? Para usarlos, acá me pasé, cada vez que, acá, drug tests. O sea, los análisis de sangre también se usan en todos los testeos o pruebas de drogas, ¿sí? Para detectar justamente abuso de drogas, ¿sí? Para detectar justamente... ¿Qué significaba? ¿Cuál? Alto. Eh, ¿Cómo se pronuncia? sí. Deletréamelo. ALSO. Also. Esta palabrita que está acá significa también. Los análisis de sangre también se usan, eso es lo que quiere decir, también son usados o se usan en pruebas de lo que se llama análisis de sustancias, ¿sí? Para detectar, entonces, detect, dice drug abuse, ¿sí? Abusos o abuso de drogas, ¿sí? También a veces entonces se piden análisis de sangre en todo lo que son análisis de todo lo que es toxicología, toxicomanía, ¿sí? Bien. Y termina diciendo en este párrafo introductorio que en algunos, some, o sea, algunos, no todos, ¿sí? En algunos de los United States, en algunos de los Estados Unidos, acá tendrían que haber aclarado en algunos estados de los Estados Unidos, pero bueno. O sea que ustedes tengan en cuenta esto, son 52 estados, 52 provincias que tienen los Estados Unidos, ¿sí? Y no en todos se pide esto que vamos a ver ahora. En algunos de los Estados Unidos, dice, se requiere, o sea, es requerido o se requiere, required, ¿sí? En algunos estados de los Estados Unidos se pide, se requiere un blood test, un análisis de sangre, ¿sí? Before, antes de, esta preposición entonces before, antes de, marriage. Y esta palabra, que me da un poco de picazón, es casamiento. Marriage, casamiento. O sea,
Nosotros estamos acostumbrados a la prueba de sangre, análisis de sangre para los análisis antes del matrimonio, todo eso. Bueno, en Estados Unidos no es obligatorio en todos los 52 estados. Ahí está, hay provincias donde no te los piden. O sea que vos te podés llevar un chasco porque no te piden análisis prematrimoniales. O sea, no sabés lo que te puedes llegar a encontrar, salvo que conozcas muy bien a tu pareja. Medio jodido, pero bueno. La legislación varía de provincia en provincia, o sea, allá también. Bueno, no importa. Bien, esto es la introducción entonces de el texto de análisis de sangre. Vamos ahora a esta segunda sección, o primera sección, más allá de la introducción, que es extraction, la extracción. Eso tan lindo que nos hacen cuando nos pinchan con la aguja. Extraction, extracción. Y acá habla de venipuncture, así de raro se pronuncia. Venipuncture, venipunción. Venipunción, ¿sí? ¿Qué es venopunción? Perdón. Venopunción en español. Venopunción. La extracción de sangre de una vena, ¿sí? Generalmente tomada por un profesional sanitario. Generalmente. A veces también se la conoce con el nombre de punción venosa. Así que bueno. No es otra cosa que eso la venopunción. Lo que pasa es que es la palabra formal, ¿sí? Es útil. ¿Para qué es útil? Dice useful. Esta palabra es útil. ¿Por qué dice que es útil la venopunción? Porque dice que es una manera, way, W-A-Y, que es una manera mínimamente invasiva, minimally invasive, porque es una manera mínimamente invasiva. No me importa que sea mínimamente, es invasiva, no me gusta. Todo lo que es invasivo a mí, bueno, imagínense una cirugía. La venopunción es útil, ¿por qué? Porque es una manera o un método, una forma mínimamente invasiva de qué? De obtain, ¿sí? Obtener. ¿De obtener qué cosa? Cells, células. Obviamente, al extraer sangre podemos extraer células de la sangre, ¿sí? Y es una manera mínimamente invasiva entonces de obtener células y líquido o fluido, fluid, extracelular. Líquido, se le puede llamar líquido extracelular, fluido extracelular. ¿Qué es el fluido extracelular o el líquido extracelular? Como lo dice acá, plasma, el plasma, ¿sí? Bien. Entonces, es una manera mínimamente invasiva de obtener células y fluido extracelular. From, ¿de dónde? From, entonces, es el de. ¿De dónde? Del cuerpo, ¿sí? Obviamente. De ahí es donde se pueden extraer las células y el fluido extracelular. For, ¿para qué? Obviamente, for analysis, para analizarlo, ¿sí? O sea, por eso es la que se prefiere la forma, la venopunción, porque es mínimamente invasivo, es un pinchacito, como dicen ellos nada más, ¿no? Es un pinchacito. Entonces, ¿qué dice acá sobre la sangre? Blood, que fluye, fluye
por todo o a través de todo, throughout, esa palabra que acabo de resaltar, throughout, por todo, a través de todo, el cuerpo, ¿sí? La sangre fluye por todo el cuerpo, ¿sí? Dice, actuando, acting, actuando, como un medio, as a medium. La sangre fluye por todo el cuerpo actuando como medio, o como un medio, which, ese which que está acá significa el cual, o a veces se lo traduce como que, actuando como un medio que, ¿qué es lo que hace? Provides, provee, ¿sí? Que provee, ¿qué cosa? Esta palabra que ya habíamos visto anteriormente, oxygen, oxígeno, que provee oxígeno y también, como también habíamos visto en otro PDF, and nutrients, y nutrientes, ¿sí? La sangre fluye por todo el cuerpo, actuando como un medio que provee oxígeno y nutrientes a tissues, a los tejidos, ¿sí? Tissues. ¿Y qué más hace? Dice, carries back, o sea, se lleva, se lleva, ¿sí? ¿Qué cosas? Habíamos visto también en otro PDF que se llevaba waste products, o sea, desechos, residuos, ¿sí? La sangre hace eso también. Es un ida y vuelta el trabajo de la sangre, ¿sí? ¿Y a dónde es que se lo lleva? A estos productos, a estos desechos, a los sistemas, systems, ¿sí? A los sistemas excretores, excretores, ¿sí? Bien. Se los lleva a los sistemas excretores ¿para qué? Disposal. Esto quiere decir para su eliminación, ¿sí? Para su eliminación, disposal, eliminación. Bien, queda menos de un minuto. Vamos a salir de la sala y vamos a volver a entrar, ¿sí?